Hermanos y hermanas en Cristo, nos reunimos hoy en el canal de Revelaciones Bíblicas a adentrarnos en un tema de profundo significado y misterio contenido en las Sagradas Escrituras. Pero antes no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Si no lo haces, puede que hoy no tengas la bendición de Dios. Únete y mantén la fe viva cada día. Para muchos, la figura de Moisés es una de las más emblemáticas y fundamentales en la vasta narrativa bíblica. Moisés, el gran profeta, el líder escogido por Dios para guiar a su pueblo, Israel, fuera de la esclavitud en Egipto, y hacia la tierra prometida. Su vida, sus logros, y su íntima relación con el Altísimo son narrados con detalle y reverencia en los libros del Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. A lo largo del ministerio de Moisés, vemos la manifestación de la voluntad divina, y el cumplimiento de promesas que trascienden generaciones. Sin embargo, hay un aspecto particular en la vida de Moisés que continúa planteando interrogantes y asombros: la desaparición de su cuerpo tras su muerte. En Deuteronomio 34 2.56, leemos, y murió allí Moisés siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce su sepultura hasta hoy. Este pasaje nos dice que Moisés murió, y fue enterrado por Dios mismo en un lugar desconocido para los hombres. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito detrás de este enigma que ha perdurado a lo largo de milenios? La importancia de esta pregunta no debe subestimarse, mis queridos fieles, pues se entrelaza con la grandeza y el misterio de la providencia divina. La desaparición del cuerpo de Moisés, el profeta por excelencia, no es un mero capricho, sino que lleva consigo profundos significados teológicos y espirituales que debemos desentrañar con fe y discernimiento. Esta peculiaridad de la muerte de Moisés nos lleva a meditar sobre varios aspectos cruciales de su vida y legado, y sobre la manera en que Dios obra en la historia de la humanidad. En nuestras exploraciones de hoy, examinaremos el significado y la simbología detrás de este misterio bíblico. Meditaremos sobre la razón por la cual Dios pudo haber querido mantener oculto el lugar de reposo de su siervo, y qué podemos aprender de esta decisión divina. ¿Es un recordatorio de la transitoriedad de las cosas terrenales? ¿Una señal de la voluntad soberana de Dios que trasciende nuestra comprensión? Reflexionaremos sobre estas cuestiones y veremos cómo se conectan con las enseñanzas bíblicas en su totalidad. Nos adentraremos también en la relación íntima entre Moisés y Dios, una relación de confianza y devoción única, ejemplificada en eventos como la entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí, donde Moisés se encuentra cara a cara con la gloria de Dios. Al reexaminar estos momentos sagrados, podemos encontrar pistas y significados ocultos que arrojan luz sobre la misteriosa partida de Moisés de esta vida. Así pues, hermanos y hermanas, mientras iniciamos esta profunda exploración, os invito a abrir vuestros corazones y vuestras mentes a las verdades que Dios puede revelarnos. Que el Espíritu Santo nos guíe en esta travesía, para que podamos no solo conocer más sobre Moisés y su legado, sino también fortalecer nuestra fe y nuestro entendimiento de los designios divinos. Así sea. Escribe una narrativa detallada sobre la vida de Moisés desde su nacimiento hasta el episodio de la zarza ardiente. Describe cómo fue encontrado por la hija del faraón, su educación en Egipto y su decisión de unirse a su pueblo. Recuerda que no debes introducir el tema ni concluirlo, sigue con un estilo de sermón continuo. Y así comienza la historia de Moisés, quien nació en tiempos difíciles para los hijos de Israel. Eran tiempos de esclavitud y opresión bajo el pesado yugo de Egipto. Pero hay quien pone su fe en el Señor, y Aram y Jocabed fueron de esos, quienes confiaron en la promesa divina. Jocabed, habiendo concebido, dio a luz a un niño varón, hermoso a los ojos del Señor. Pero la orden del faraón era dura: todos los recién nacidos varones israelitas debían ser arrojados al Nilo. 3 meses lo escondieron sus padres, y cuando ya no pudieron ocultarlo más, Jocabed siguió el impulso de su espíritu, y puso al pequeño en una canasta de juncos, recubriéndola con brea y asfalto para que flotara. La colocó entre los juncos a la orilla del río Nilo, mientras María, la hermana mayor del niño, vigilaba de lejos para ver qué sucedería. Y bendecidos fueron cuando la hija del faraón bajó a bañarse al río y, viendo la canasta, mandó a una sierva que se la acercara. Cuando abrió la canasta y miró al niño, el llanto del bebé tocó su corazón. «Este es uno de los niños hebreos», dijo, mas el Señor había preparado camino para Moisés. Pues en ese momento, María se acercó a la hija del faraón y sugirió: «¿Quieres que vaya y llame a una nodriza de las hebreas para que críe al niño por ti?».
Y así sucedió que Jocabed pudo criar a su propio hijo bajo el amparo de la casa del faraón. Cuando el niño creció, Jocabed lo devolvió a la hija del faraón, quien lo adoptó como su propio hijo y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque lo saqué de las aguas. Moisés, criado en la corte del faraón, recibió la mejor educación de Egipto, aprendiendo tanto la sabiduría como la cultura de los egipcios. Sin embargo, su corazón nunca olvidó a su pueblo. Un día, cuando había ya crecido, salió a ver a sus hermanos y observó sus trabajos forzados. Vio cómo un egipcio golpeaba a un hebreo, a uno de sus hermanos. Mirando a todas partes y no viendo a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente volvió a salir y vio a 2 hebreos peleando. Interponiéndose entre ellos, preguntó al agresor, ¿por qué golpeas a tu compañero? El hombre replicó, ¿quién te ha puesto a ti como príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Y el corazón de Moisés se llenó de temor, pues ahora sabía que su acto era conocido. Cuando el faraón se enteró de lo sucedido, buscó matar a Moisés, pero éste huyó a la tierra de Madián, donde el Señor tenía más pruebas y revelaciones para él. Sentándose junto a un pozo, vio como las 7 hijas de Reuel, sacerdote de Madián, llegaban a sacar agua. Pero algunos pastores vinieron y las echaron, pero Moisés se levantó y las defendió, y luego les sacó agua para sus rebaños. Cuando ellas contaron lo sucedido a su padre, él invitó a Moisés a quedarse. Y así fue que Moisés habitó con Reuel y se casó con su hija Séfora. Y Séfora le dio un hijo, a quien Moisés llamó Gersón, diciendo, extranjero soy en tierra ajena. Pasaron los años, y el rey de Egipto murió, pero la dureza del yugo sobre los hijos de Israel continuó. Suspendieron un clamor a Dios, y Dios escuchó su gemido y recordó su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y así, un día, mientras Moisés apacentaba el rebaño de su suegro, llevó las ovejas más allá del desierto, y llegó al monte de Dios, a Horeb. Allá, el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego, en medio de una zarza. Moisés vio que la zarza ardía en fuego y no se consumía. Y se dijo, voy a acercarme para ver esta maravilla, ¿por qué no se quema la zarza? Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba, lo llamó desde la zarza, diciendo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Escribamos estas palabras en nuestros corazones, y meditemos en el plan divino que fue revelado a Moisés, y cómo hasta en las tribulaciones, la mano del Señor estuvo presente, orquestando la liberación de su pueblo. Hermanos y hermanas, en la historia de nuestro pueblo de Israel, encontramos un evento lleno de poder y de la gracia de Dios, la misión de Moisés para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Moisés, criado en la casa del faraón, pero con un corazón que latía por su pueblo, fue elegido por el Señor para ser el instrumento de su liberación. En aquellos tiempos, los hijos de Israel clamaban al cielo, y su clamor llegó al trono del Altísimo. En el monte Horeb, conocido también como el monte de Dios, el Señor se apareció a Moisés en una zarza ardiente que, aunque ardía en fuego, no se consumía. Dios le dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, porque conozco sus angustias. Así que he descendido para librarlos. Dios comisionó a Moisés para que, con su hermano Aarón, se presentara ante el faraón y le exigiera, deja ir a mi pueblo. Pero el corazón del faraón era duro, y no creyó en el poder del Dios de Israel. Entonces, el Señor mostró su poder a través de signos y maravillas, enviando 10 plagas sobre la tierra de Egipto, cada una más severa que la anterior. La primera plaga convirtió el agua del Nilo en sangre. Los peces murieron y el río apestaba, y por 7 días hubo sangre en toda la tierra de Egipto. La segunda plaga trajo una invasión de ranas que cubrían todo Egipto, y entraban en las casas y en las camas. El faraón rogó a Moisés que orara para que las ranas se fueran. Pero cuando las ranas murieron, el faraón endureció su corazón nuevamente. Luego vino la tercera plaga, que transformó el polvo en piojos que atormentaban a hombres y animales. La cuarta plaga trajo enjambres de moscas que invadieron el país, excepto la tierra de Gosén, donde habitaban los israelitas. Pero el faraón no escuchó. Entonces, Dios envió la quinta plaga, una pestilencia terrible que atacó a todo el ganado de Egipto, Éxodo 9, 1-7, y la sexta plaga, que causó úlceras y sarpullidos tanto en los egipcios como en sus animales. A pesar de todo, el faraón se negó.
Entonces, Dios mandó la séptima plaga, granizo y fuego que destruyeron las cosechas y los campos, una tempestad jamás vista en Egipto. Y cuando el faraón seguía siendo terco, Dios trajo la octava plaga, langostas en número incontable que devoraron todo lo que había quedado tras la plaga del granizo. Pero el faraón aún no cedería. Entonces vino la novena plaga, una oscuridad palpable por 3 días sobre toda la tierra de Egipto, excepto en las casas de los israelitas. Finalmente, el Señor sacó su mano contra Egipto con la 10ª y última plaga, la muerte de todos los primogénitos de Egipto, desde el hijo del faraón hasta el hijo del más humilde de los siervos. Después de esta terrible plaga, el faraón finalmente dejó ir a los israelitas. La Pascua se estableció en esa noche, cuando el ángel de la muerte pasó sobre las casas de los israelitas, protegidos por la sangre del cordero inmolado. Salieron de Egipto con gran júbilo, llevando consigo la riqueza de los egipcios. Sin embargo, el faraón, arrepentido de haberlos dejado ir, los persiguió con su ejército hasta el Mar Rojo. Y, hermanos, en ese momento de desesperación, cuando los israelitas estaban atrapados entre el mar y el ejército egipcio, Moisés levantó su vara, y el Señor abrió el mar, permitiendo que los israelitas cruzaran en seco. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, el mar volvió a su cauce, cubriendo a todo el ejército del faraón y ahogándolo. Así, los hijos de Israel fueron liberados de la esclavitud, y guiados por Moisés a través del desierto hacia la tierra prometida. Cada plaga, cada maravilla, fue una muestra del poder divino y un testimonio de la fidelidad del Señor a su pueblo elegido. Que nosotros, a través de esta historia, aprendamos a confiar en Dios y a caminar con Él, sabiendo que Él es nuestro liberador en tiempos de angustia. Amén. Describe en detalle el milagro del paso del Mar Rojo, la travesía del pueblo de Israel y la destrucción del ejército egipcio. Enfócate en los aspectos históricos y espirituales de este evento sin introducciones ni conclusiones. Queridos hermanos y hermanas en la fe, hoy nos reunimos para rememorar un evento trascendental, un capítulo que ha sido escrito con letras de oro en la historia de nuestra salvación. Me refiero al milagro del paso del Mar Rojo, una manifestación suprema del poder y la misericordia de nuestro Dios. Este acontecimiento no solo marcó la liberación del pueblo de Israel, sino que también se convirtió en un faro de esperanza y fe para todas las generaciones venideras. La historia se sitúa en el tiempo en el que los hijos de Israel eran esclavos en el país de Egipto, sumidos bajo la férrea mano del faraón. A través de Moisés, Dios había enviado varias plagas que azotaron Egipto, cada una más devastadora que la anterior, hasta que finalmente, tras la muerte de los primogénitos, Faraón accedió a liberar a los israelitas. Así, los hijos de Israel emprendieron su éxodo, con los desiertos y mares como caminos y las estrellas como guía. Entonces, el Señor habló a Moisés: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, delante de Baal-Zephón, acamparéis frente a él, junto al mar. El propósito divino cumplía ya su misterioso curso, pues Dios endureció el corazón del faraón quien, arrepentido de haber dejado ir a los israelitas, ordenó reunir su ejército y perseguirlos. Imaginemos ese momento, el eco de los cascos de los caballos, el chirriar de las ruedas de los carros y el rugido de los guerreros egipcios, todo esto sembrando terror en los corazones del pueblo de Israel. Frente al mar, atrapados sin aparente salida y con el ejército egipcio aproximándose, los israelitas alzaron su clamor a Moisés. Entonces, Moisés, lleno de fe y obediencia, respondió: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque a los egipcios que hoy habéis visto, no los veréis nunca más. Fue entonces cuando el Señor, en su infinita majestuosidad, ordenó a Moisés que alzara su vara, y extendiera su mano sobre el mar en un acto divino que trasciende la comprensión humana. El mar se partió, y las aguas se amontonaron como murallas a ambos lados, creando un sendero seco por el cual podían cruzar. Hermanos, imaginad ese momento trascendental, un viento fuerte soplando durante toda la noche, levantando olas hasta que formaron paredes de agua de una magnitud indescriptible. La pista húmeda se secó, convirtiéndose en una carretera segura para los israelitas. Toda la congregación de Israel, hombres, mujeres, niños, ancianos y ganado, se adentraron en este camino forjado por la intervención divina, cruzando a la otra orilla en medio de una calma sobrenatural. El corazón de cada uno de ellos latía con una mezcla de asombro y gratitud, observando el fruto de su fe y la grandeza de su Dios, quien nunca les abandonó. Sin embargo, la historia no termina aquí.
Lo que sigue es una prueba más del poder omnipotente de Dios y su celo por la justicia. El ejército egipcio, en su arrogancia y obstinación, se precipitó también a través del camino abierto en el mar, pero Dios, vigilando desde su trono celestial, removió las ruedas de los carros egipcios y los sumió en confusión. Desde las alturas, Moisés recibió nuevamente la orden divina de extender su mano sobre el mar. Las aguas, como obedientes soldados, volvieron a su curso habitual, arrollando y destruyendo a cada uno de los miembros del ejército egipcio. Y así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. El pueblo de Israel, testigo de esta asombrosa liberación, lleno de reverencia y temor, entonó cánticos y alabanzas a su liberador. Moisés y los hijos de Israel elevaron sus voces en uno de los himnos más bellos y reverentes registrados en las Escrituras. Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Este milagro no solo es un evento histórico profundo, sino también una metáfora espiritual de liberación y fe. Reconocemos que el mar en nuestras vidas puede ser cualquier prueba o tribulación por la que atravesemos. Así como Dios partió las aguas para los israelitas, también puede abrir caminos en medio de nuestras dificultades. Recordemos siempre que la fe y la obediencia hacia Dios, guiadas por la esperanza en su salvación, nos llevarán a la victoria y a la paz. Que esta poderosa historia nos inspire cada día a confiar en el Señor con todo nuestro corazón, y a seguir su voluntad con diligencia y amor. Dios siempre es fiel, y su bondad es eterna. En aquellos días, después de la salida de Egipto, el pueblo de Israel vagaba por el desierto bajo el liderazgo de Moisés, quien los había guiado con la ayuda y la promesa del Señor. Era una época de incertidumbre y búsqueda de identidad para los israelitas, quienes habían dejado atrás la esclavitud en Egipto pero aún buscaban un rumbo, y una ley que les devolviera la dignidad y la fe en un destino divino. Después de 3 meses de viaje, llegaron al desierto del Sinaí. Allí, Dios convocó a Moisés a subir a la cima del monte Sinaí, una montaña imponente, símbolo de la grandeza y la majestuosidad del poder divino. En el capítulo 19 del libro del Éxodo, se relata cómo el Señor llamó a Moisés desde la montaña y le dijo: Así dirás a la casa de Jacob y declararás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Moisés descendió del monte, reunió a los ancianos y les comunicó las palabras que le había dicho el Señor. Todo el pueblo respondió a una sola voz: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Moisés volvió a subir para transmitir al Señor la respuesta del pueblo. Entonces, Dios le dijo a Moisés que santificara a su pueblo durante 3 días, pues al tercer día el Señor descendería en presencia de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Los hijos de Israel se prepararon y, al tercer día, el monte Sinaí se cubrió de una densa nube de humo, porque el Señor había descendido en fuego. La montaña temblaba estremecida y el sonido de trompetas resonaba tan fuerte que todo el pueblo en el campamento se estremecía. Moisés hablaba y el Señor le respondía con voz tronante. En esta impresionante manifestación de la divina autoridad y santidad, quedó claro para los israelitas el carácter sagrado e inviolable de la ley que estaban a punto de recibir. Entonces, el Señor llamó a Moisés a subir una vez más al monte, y le entregó las tablas de piedra en las que estaban escritos los 10 mandamientos, o decálogo, como se menciona en Éxodo 22.1-17. Estos mandamientos constituían un código moral y legal fundamental que guiaría la vida del pueblo de Israel en su relación con Dios y con los demás. Los 10 mandamientos son: 1. No tendrás dioses ajenos delante de mí. 2. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. 3. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. 4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 5. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. 6. No matarás. 7. No cometerás adulterio. 8. No robarás. 9. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. 10. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su siervo ni su criada, ni su buey,
ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estos mandamientos no solo establecían prohibiciones, sino que desarrollaban un sentido profundo de moralidad y justicia que reflejaba el carácter sagrado de la alianza entre Dios e Israel. Cada mandamiento, en su esencia, revelaba un aspecto del amor y la fidelidad que Dios esperaba del pueblo. No eran simples leyes, sino un reflejo del pacto divino y eterno que los israelitas debían honrar con vidas rectas y justas. La entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí fue un evento trascendental que cimentó las bases del judaísmo. Primero, consolidó la relación especial entre Dios e Israel, basada en la fe, la obediencia y la santidad. Segundo, proveyó un código moral que trascendió generaciones, y se integró profundamente en la conciencia colectiva del pueblo judío y, más tarde, en las bases de muchas otras culturas y religiones del mundo. La montaña, el fuego, la nube y la voz de Dios no solo eran manifestaciones físicas y visibles. Eran símbolos poderosos del compromiso y la majestad divina que moldearon la identidad del pueblo de Israel y su visión del mundo. En aquellos momentos en que Moisés descendió con las tablas de piedra, llevando en sus manos la ley divina, el pueblo de Israel recibió algo más que mandamientos. Recibieron un pacto, una promesa, y una visión de lo que significaba ser el pueblo elegido de Dios. Así, el monte Sinaí no solo se convirtió en un lugar geográfico, sino en un pilar espiritual y moral que sostuvo al pueblo de Israel a lo largo de su historia. En cada uno de nosotros, estas enseñanzas siguen resonando, recordándonos la importancia de la justicia, la santidad y la relación viva con el Dios Altísimo, que cuida de nosotros y nos guía a través de sus mandamientos, que son, en esencia, mandamientos de amor. En el relato sagrado, observamos cómo el Señor, con mano poderosa, liberó a los hijos de Israel de la servidumbre en Egipto y los condujo al desierto. Este viaje, que duró 40 años, estuvo lleno de pruebas y tribulaciones, guiados siempre por el profeta Moisés, quien se convirtió en el líder, mediador y pastor del pueblo escogido. Así como está escrito en el libro del Éxodo, Moisés extendió su vara sobre el mar Rojo y las aguas se dividieron, permitiendo que los israelitas cruzaran en seco, mientras los ejércitos de Faraón perecieron ahogados al intentar seguirlos. Este milagro inicial marcó el comienzo de una travesía formidable, donde el pueblo pronto se encontraría con los retos sucesivos que pondrían a prueba su fe y su obediencia a Dios. Pronto, en su marcha, enfrentaron las penurias del desierto, comenzando por la falta de agua. Al llegar a Mara, las aguas eran amargas y el pueblo murmuró contra Moisés. El Señor, en su misericordia, mostró a Moisés un árbol, y al echarlo en las aguas, éstas se endulzaron, proveyendo de agua potable a los israelitas. El hambre también asedió a los hijos de Israel, y de nuevo murmuraron, añorando los días de Egipto donde al menos tenían pan y carne. Pero el Señor, oyendo sus lamentos, les concedió el maná del cielo, un pan celestial que caía cada mañana, alimentándolos por el resto de su travesía. Además, en respuesta a su clamor, también envió codornices al campamento al atardecer. Este pan del cielo, como harina de cilantro, blanco, y su sabor era como de hojuelas con miel, se convirtió en un símbolo del sustento divino. A lo largo de su camino, la fe de los hijos de Israel fue puesta a prueba repetidamente. En Refidim, nuevamente carecieron de agua, y el pueblo se quejó amargamente. Moisés, en obediencia a Dios, golpeó la roca en Horeb y de ella brotó agua abundante, salvando a su pueblo de morir de sed. No solo enfrentaron desafíos de sustento, sino también amenazas externas. Los amalecitas atacaron a los israelitas en Refidim, y bajo la dirección de Moisés quien, con las manos alzadas en oración sostenidas por Aarón y Hur, el ejército dirigido por Josué prevaleció sobre Amalec. En el monte Sinaí, la estancia fue otro momento crucial. Allí, Moisés subió a la montaña sagrada y recibió de Dios los 10 mandamientos, una ley divina que establecería el pacto entre Dios e Israel. Sin embargo, la estancia también reveló las debilidades del pueblo. Mientras Moisés estaba en la montaña, los israelitas construyeron un becerro de oro, cayendo en idolatría y prueba de su impaciencia y falta de fe. La ira de Dios se encendió, pero Moisés intercedió y Dios mostró misericordia, aunque muchos padecieron el castigo por su infidelidad. Entre peregrinar y reposar, los israelitas también recibieron instrucciones complejas sobre sacrificios, tabernáculo, y cómo llevar una vida justa de acuerdo a los mandatos divinos. El tabernáculo, construido según las instrucciones dadas a Moisés, se erigió como un santuario móvil donde la presencia de Dios habitaba entre su pueblo.
Llegados los 40 años, las pruebas surtieron efecto en la generación que recibió la promesa. Solo Josué y Caleb, quienes mantenían una fe firme, se introdujeron en la tierra prometida, Números 14:30, mientras que Moisés, a pesar de no poder cruzar el Jordán, vio la tierra desde el monte Nebo. A través de las peripecias y sufrimientos, el Señor guió a su pueblo, modelando su espíritu y preparándolos para la promesa que debía cumplirse. Los hijos de Israel aprendieron así a depender del Señor, reconociendo su presencia y su mano poderosa en cada entrega de su viaje. Hermanos y hermanas en Cristo, reunidos aquí hoy para meditar sobre una de las historias más profundamente conmovedoras y de enseñanza eterna del Antiguo Testamento, les invito a reflexionar sobre el episodio del becerro de oro, tal como se nos presenta en el libro del Éxodo, un relato que nos habla de la idolatría, la traición y la misericordia de nuestro Dios. Tras haber sido liberados de la opresión egipcia por la poderosa mano de Dios, los israelitas se hallaban en el desierto, bajo el liderazgo de Moisés. Dios llamó a Moisés a subir al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley, las cuales contenían los mandamientos, la guía divina para la vida y la convivencia del pueblo escogido. Moisés subió a la montaña, y allí permaneció durante 40 días y 40 noches. En su ausencia, el pueblo empezó a desesperarse. El pueblo, al ver que Moisés tardaba en descender de la montaña, se acercó a Aarón, el hermano de Moisés y su segundo al mando. Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ante esta presión, Aarón cedió y pidió a los hombres que le entregaran las joyas de oro de sus esposas e hijos. Con ese oro, Aarón formó un becerro fundido y el pueblo exclamó: «Estos son tus dioses, Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto». El pueblo construyó un altar ante el becerro y proclamó un día de fiesta. Se levantaron temprano al día siguiente, ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. Y el pueblo se sentó a comer y beber, y luego se levantó a divertirse. Ellos cayeron en la idolatría, olvidando las maravillas que el Dios verdadero había hecho por ellos, cambiando la gloria del Dios incorruptible por una imagen de un becerro que come hierba. Dios, en su omnisciencia, vio lo que estaba ocurriendo en el campamento. «Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido». Dios estaba justo en su ira, y manifestó a Moisés su intención de destruir al pueblo infiel. Moisés, intercediendo por su gente, clamó a Dios y pidió misericordia. ¿Por qué ha de encenderse tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Moisés descendió del monte, llevando en sus manos las 2 tablas del testimonio, escritas por el dedo de Dios. Al acercarse al campamento y ver el becerro y las danzas, su furor se encendió. En un acto de juicio y simbolismo, Moisés arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Luego tomó el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo, lo esparció sobre el agua y se lo dio a beber a los hijos de Israel. Confrontando a Aarón, Moisés lo cuestionó severamente sobre cómo permitió que el pueblo cayera en tan gran pecado. Aarón, tratando de justificar sus acciones, relató cómo el pueblo le había presionado y cómo de ese oro, milagrosamente, había salido el becerro, Éxodo 32, 22-24, aunque sabemos que Aarón lo moldeó con sus propias manos. Este evento dejó una marca indeleble en la historia de Israel. No solo fue una muestra de la facilidad con la que el corazón humano puede desviarse del camino correcto, sino también una enseñanza sobre las consecuencias de la idolatría y la desobediencia. Moisés, viendo que el pueblo estaba desenfrenado, se puso a la puerta del campamento y dijo: «Quien esté de parte del Señor, venga a mí». Los hijos de Leví se unieron a él, y bajo sus órdenes, se ejecutó un severo juicio, resultado en la muerte de unos 3000 hombres aquel día. Moisés nuevamente subió al monte para interceder por el pueblo ante el Señor. «Oh, este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse dioses de oro. Pero ahora perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito». El Señor, en su justicia y misericordia, prometió castigar a quienes habían pecado mientras reafirmaba su promesa de enviar a su ángel delante de Israel. Queridos hermanos, esta narrativa nos recuerda la importancia de mantener nuestra lealtad a Dios, de rechazar todo tipo de idolatría, y de reconocer la necesidad de la intercesión y el arrepentimiento. Que el relato del becerro de oro permanezca como un recordatorio constante de la fidelidad que debemos tener hacia nuestro Creador, y de las graves consecuencias que acarrea desviarnos de su camino.
Hermanos y hermanas, la historia que hoy nos convoca nos invita a reflexionar profundamente sobre la desesperación humana y la fe en la providencia divina. Imaginemos al pueblo de Israel, que había sido liberado de la esclavitud en Egipto por la mano poderosa de Dios, pero que ahora, en el desierto, enfrentaba una prueba crucial de su fe. Recordemos que el desierto no es solo un lugar físico, sino también una experiencia espiritual de sequedad y necesidad, donde todo lo superficial queda atrás y se revela lo verdaderamente esencial. El pueblo de Israel, cansado y sediento, murmuraba contra Moisés y Aarón diciéndoles: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementeras, de higueras, de viñas ni de granadas, ni aun de agua para beber. El clamor del pueblo reflejaba una desesperación profunda, una angustia que cuestionaba no solo el liderazgo de Moisés, sino la misma dirección de Dios en sus vidas. Es en esos momentos de desesperanza cuando somos tentados a dudar del plan divino, olvidando las claras señales de su amor y cuidado en el pasado. Moisés y Aarón, ante la presión y la desesperación del pueblo, buscaron el rostro de Dios. Se fueron a la entrada de la tienda del encuentro, se postraron con el rostro en tierra, y la gloria del Señor se manifestó a ellos. Y el Señor habló a Moisés, diciendo: Toma la vara, y reúne a la congregación, tú y Aarón vuestro hermano, y hablad a la roca a vista de ellos, y ella dará su agua. Así le sacarás agua de la roca, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Veamos aquí, hermanos y hermanas, cómo Dios, en su infinita misericordia, responde a la desesperación del pueblo con la promesa de un milagro. La roca, símbolo de dureza e inmutabilidad, se transformaría en una fuente de vida por mandato divino. Es un recordatorio poderoso de que Dios puede traer bendiciones y soluciones desde los lugares más inesperados. Moisés tomó la vara de delante del Señor, como él se lo había mandado. Y Moisés y Aarón reunieron a la congregación delante de la roca, y él les dijo: Oíd ahora, rebeldes. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Luego Moisés levantó su mano y golpeó la roca con su vara 2 veces, y las aguas brotaron abundantemente, y bebió la congregación y sus bestias. El poder de Dios se manifestó de manera clara y contundente. La roca, golpeada por Moisés, brotó agua en abundancia, saciando la sed de todo el pueblo y de sus animales. Este milagro no solo resolvió una necesidad física urgente, sino que también reafirmó la autoridad de Moisés, y revitalizó la fe del pueblo en la providencia y el cuidado divino. Sin embargo, hermanos, hay un detalle crucial que no debemos pasar por alto. Dios había instruido a Moisés a hablar a la roca, pero en su frustración y desesperación, Moisés golpeó la roca con su vara. Dios, en su gracia, aún proveyó agua, pero más tarde le expuso a Moisés su desobediencia. En Números 20:12, el Señor dijo a Moisés y a Aarón: Por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Este episodio, conocido como el agua de Meribá, no solo relata un milagro de provisión, sino también una lección sobre la importancia de obedecer y confiar plenamente en las instrucciones de Dios, incluso, y especialmente, en tiempos de desesperación. Nos muestra que la fe no es solo una cuestión de palabras o actos aislados, sino de una confianza continua y reverente en el Señor. Reflectamos sobre esta narrativa, amados hermanos y hermanas, y recordemos siempre que nuestro Dios es un Dios de provisión, incluso en nuestras horas más oscuras y áridas. La desesperación puede tentarnos a dudar, pero es precisamente en esos momentos cuando más necesitamos recordar las promesas y la fidelidad de nuestro Dios. Que aprendamos a confiar y obedecer, y a ver en cada dificultad una oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste de maneras sorprendentes y milagrosas. Amén. Amados hermanos y hermanas en la fe, hoy os hablo de un relato que encontramos en las Sagradas Escrituras, un relato profundo que nos deja lecciones espirituales eternas. Es la historia de nuestro patriarca Moisés, y su prohibición de entrar en la tierra prometida. Nos basamos en los textos sagrados del libro de Números y Deuteronomio. En el libro de Números, capítulo 20, encontramos la base de esta trascendental enseñanza. Los hijos de Israel, después de años y años de vagar por el desierto, llegaron a Cades. Allí, el pueblo se encontró una vez más sin agua, y, como tantas veces antes, comenzaron a murmurar contra Moisés y Aarón. Las quejas del pueblo eran intensas y, nuevamente, dudaban de la guía de Dios. Moisés y Aarón se dirigieron al tabernáculo y se postraron rostro en tierra, y la gloria del Señor se manifestó ante ellos.
El Señor habló a Moisés y le dijo: Toma la vara, y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Sin embargo, en esta situación crucial, Moisés cometió un error. Tomó la vara, como se le había ordenado, pero en lugar de hablar a la roca, la golpeó 2 veces con su vara. El agua brotó, saciando la sed del pueblo y de sus animales, pero el Señor ya había decidido en su corazón el destino de Moisés. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: Por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Ahí está, hermanos, la razón clara. No habéis creído en mí, dice el Señor. No habéis santificado mi nombre a la vista de los hijos de Israel. Es importante entender el profundo contexto espiritual de esta acción. Para cualquier observador superficial, la acción de Moisés puede parecer insignificante, pero para Dios, en su interminable sabiduría, el acto tenía un peso profundo. Moisés, al golpear la roca en lugar de hablarle, mostró un momento de duda y rabia, un pequeño desliz de fe y obediencia, pero significativo para alguien que había sido investido con tanta autoridad y responsabilidad. En Deuteronomio 32 2.51-52, encontramos una reiteración de esta sentencia divina, donde el Señor dice a Moisés: Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, en Cades, en el desierto de Tzin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás, por tanto, delante de ti la tierra, mas no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Hermanos, el Señor nos enseña aquí la importancia de la fe absoluta y la obediencia pura. Moisés, aunque fiel siervo de Dios y líder de su pueblo, también fue humano y susceptible a errores. Sin embargo, estos errores, cuando se trata de fe y santificación, tienen profundas consecuencias. Nos recuerda que la responsabilidad que se nos da es algo precioso y delicado, y debemos manejarlo con el mayor temor y reverencia ante Dios. El mismo Moisés, en Deuteronomio 3 2.23-27, relata cómo rogó al Señor para que le permitiera cruzar al otro lado del Jordán, pero Dios le respondió: Basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste, al norte, al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás este Jordán. A pesar de su ardua labor y su cercanía con Dios, Moisés aceptó el juicio del Señor, evidenciando su total sumisión y humildad ante la voluntad divina. Este relato nos ofrece una tremenda lección sobre la santidad de Dios, y la seriedad con la que debemos tomar nuestra relación con Él. A través de la vida de Moisés, somos llamados a reflexionar sobre nuestra fe, nuestra obediencia y cómo permitimos que Dios se santifique a través de nuestras acciones. Moisés vio la tierra prometida, pero no entró. No obstante, su legado y sus enseñanzas permanecen con nosotros, recordándonos siempre la importancia de seguir fielmente la palabra y los mandatos de nuestro Dios Todopoderoso. Amados hermanos y hermanas, en esta ocasión, quiero compartir con ustedes el profundo y conmovedor relato de la continua búsqueda de la tierra prometida por parte de los israelitas, y el rol de Moisés en mantener viva la fe de su pueblo. Guiados por la mano de Dios, los hijos de Israel emprendieron su viaje desde Egipto, un lugar de esclavitud y sufrimiento, hacia una tierra que fluía leche y miel, la tierra prometida. Este camino, sin embargo, no estuvo exento de dificultades y pruebas. Fue un verdadero desierto de desafíos, donde la fe y la perseverancia se convirtieron en los pilares que sostuvieron a este pueblo elegido. Desde el momento en que Moisés fue llamado por Dios en la zarza ardiente, Éxodo 3, 2:10, su misión no fue solo liderar al pueblo, sino también ser el baluarte de la fe en medio de la incredulidad y el desánimo. Con el poder otorgado por Dios, Moisés desafió al faraón y ejecutó las 10 plagas que, finalmente, llevaron a la liberación de los israelitas. No obstante, el viaje de fe estaba apenas comenzando. El cruce del Mar Rojo fue un milagro manifiesto y una muestra del poder divino. El pueblo de Israel cruzó en seco mientras las aguas se alzaban como murallas a su lado. Este acto de liberación divina no solo fue un escape de la persecución egipcia, sino un símbolo de la salvación y la protección de Dios. Sin embargo, a pesar de este milagro monumental, el desierto pronto puso a prueba la fe del pueblo. En su travesía por el desierto, los israelitas enfrentaron hambre, sed y muchas otras penurias. Y, en esos momentos de necesidad, no faltaron las quejas y las rebeliones. Mas, Moisés permaneció firme.
En Refidim, cuando el pueblo se encontró sin agua, Moisés clamó a Dios, y por mandato divino, golpeó la roca de Horeb, de donde brotó agua para saciar la sed del pueblo. Este evento no solo proporcionó alivio físico, sino que también reforzó la dependencia de Israel en la provisión de Dios. A lo largo de su peregrinación, Dios estableció su pacto con los israelitas en el monte Sinaí, otorgándoles las tablas de la ley. A pesar de este pacto sagrado, el pueblo rápidamente cayó en la idolatría, creando y adorando un becerro de oro. Fue entonces cuando Moisés, intercediendo por ellos ante Dios, mostró una vez más su papel crucial como mediador y líder espiritual, implorando misericordia para el pueblo. El maná del cielo, con el cual Dios alimentaba a los israelitas diariamente, simbolizaba el sustento espiritual y físico que Dios proveía. Moisés, en medio de las quejas y el desánimo del pueblo, recordaba constantemente que el maná era un testimonio de la fidelidad de Dios. Aunque el viaje estuvo lleno de incertidumbres, Moisés siempre señalaba a la promesa de una tierra que esperaban, una tierra bendecida por Dios. La rebelión de Coré y su grupo es otro momento que destaca las constantes pruebas de liderazgo que Moisés enfrentó. Enfrentado con la insubordinación y la falta de fe, Moisés una vez más acudió a Dios, quien demostró su elección y autoridad al hacer que la tierra se abriera y tragara a los rebeldes. Este episodio sirvió para reafirmar la autoridad de Moisés, y la necesidad del pueblo de confiar en el liderazgo ordenado por Dios. La paciencia de Moisés fue incansable, aunque sabemos que incluso él enfrentó momentos de frustración y duda. En Meribá, cuando el pueblo una vez más se quejó de la falta de agua, Moisés, impacientado, golpeó la roca 2 veces en lugar de hablarle como Dios le había ordenado. Este acto de desobediencia tuvo consecuencias para Moisés, quien fue informado por Dios que no sería él quien llevaría a su pueblo a la tierra prometida. Sin embargo, Moisés continuó guiando y aconsejando al pueblo con diligencia y amor. Dio un discurso final, un recordatorio de las leyes y el pacto con Dios, en Deuteronomio, renovando la esperanza y el compromiso del pueblo con las promesas divinas. Moisés ascendió al monte Nebo, desde donde pudo ver la tierra prometida, aunque no entró en ella. Así, la búsqueda de la tierra prometida fue mucho más que un viaje físico, fue una travesía de fe y aprendizaje continuo, donde cada prueba y cada desafío profundizaba la dependencia del pueblo en Dios. Moisés, como líder, fue un pilar fundamental en este proceso, preservando y nutriendo la fe del pueblo elegido, a pesar de las muchas tribulaciones. Hermanos y hermanas, así como los israelitas, que nuestra fe sea fortalecida en cada momento de dificultad, y que siempre recordemos que, con la guía y misericordia de Dios, alcanzaremos nuestras promesas. Que la historia de Moisés y su pueblo nos inspire a perseverar con firmeza y confianza en la providencia divina. Amén. Hermanos y hermanas, el Señor nos reúne hoy para rememorar y contemplar uno de los eventos más profundamente místicos y emotivos de las Sagradas Escrituras. Esta reflexión nos lleva a las alturas del monte Nebo, donde Moisés, aquel gran profeta y siervo fiel de Dios, contempla la tierra prometida antes de su partida de este mundo. Escuchemos con corazones abiertos y mentes atentas, porque en este relato hay lecciones eternas, y verdades que nos acercan al misterio divino. Como nos relata el libro del Deuteronomio, Moisés, al borde del fin de su camino terrenal, ascendió al monte Nebo, desde la llanura de Moab, hasta la cima del Pisga, que está frente a Jericó. Dice el texto sagrado, y le mostró el Señor toda la tierra. Deut. 34 2.1. Qué visión extraordinaria debió ser aquella, hermanos. Imaginemos la vastedad de aquellos valles y colinas, como un canto silencioso de promesa y esperanza extendiéndose hasta donde alcanza la vista. Desde ese punto elevado, Moisés pudo contemplar la tierra de Canaán, tierra que había sido prometida a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. El Señor, en su infinita sabiduría y amor, permitió que Moisés, el líder incansable, el legislador, el intercesor, tuviera esta visión como un sello final sobre su misión divina. Esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Deut. 34 2.4. Qué misterio profundo, qué acto de confianza divina. Moisés había guiado con valentía y fe indomable al pueblo de Israel a través del desierto, había soportado sus quejas y rebeliones, había intercedido por ellos ante Dios, y ahora, en esta cumbre sagrada, contempla el cumplimiento de una promesa que él mismo no vería realizada en vida. Hermanos, reflexionemos sobre el significado de esta visión.
Moisés, aunque privado de entrar en la tierra prometida, se nos presenta como un testimonio viviente de la fe y la providencia divina. Nos enseña que el cumplimiento completo de las promesas de Dios puede ir más allá de nuestras vidas terrenales. Él nos invita a confiar en el propósito divino, a perseverar a pesar de no siempre ver el final del camino en nuestra existencia temporal. Y entonces, allá, en la quietud solemne del monte Nebo, ocurre lo que el Señor había determinado. Moisés, el amigo íntimo de Dios, se despide de este mundo. Y allí murió Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y nadie conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Deut. 34 2.56. Qué colosal misterio encierra su despedida, amados hermanos. El mismo Dios sepultó a su fiel servidor, y el sitio exacto de su tumba permanece desconocido hasta nuestros días. Este acto divino de ocultar el lugar de su sepultura es rico en simbolismo y misterio. Nos deja meditando en la santidad del ministerio de Moisés y su relación especial con Dios. Tal vez, en su desaparición del conocimiento humano, somos llamados a ver más allá de lo visible, a buscar lo eterno y lo divino en nuestras vidas, a comprender que el verdadero legado de un hombre de Dios no se mide por monumentos visibles, sino por la fe, el amor y la obediencia a la voluntad divina. En conclusión, hermanos y hermanas, el relato de Moisés en el monte Nebo es una inolvidable lección de fe, esperanza y misterio divino. Que sus vidas sean inspiradas por el ejemplo de Moisés, que sus corazones ardan con el mismo deseo de contemplar las promesas de Dios, y que sus almas estén siempre abiertas a los misterios del Señor, quien en su infinita sabiduría y amor, nos guía hasta la tierra prometida de su reino eterno. Amén. Hermanos y hermanas en la fe, hoy nos congregamos para reflexionar sobre uno de los grandes misterios que ha desconcertado a estudiosos y creyentes por siglos. Discute en profundidad las varias interpretaciones y creencias sobre por qué nunca se encontró el cuerpo de Moisés, según la tradición bíblica y otros textos antiguos. Acompañémonos, queridos fieles, en este viaje espiritual mientras buscamos la sabiduría en la palabra sagrada, y en las interpretaciones históricas que han surgido a lo largo de los tiempos. Encontramos en el Deuteronomio, capítulo 34, una narración conmovedora y enigmática sobre los últimos momentos del profeta Moisés. Él, quien liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto, y los guió hasta los umbrales de la tierra prometida, es llevado por el Señor al monte Nebo, desde donde contempla la tierra que tanto anheló para su pueblo. La Escritura nos dice, y murió allí Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme al dicho del Señor. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Estas palabras, cargadas de misterio y reverencia, nos invitan a meditar sobre el por qué el lugar de descanso final de Moisés permanece desconocido. Algunas interpretaciones sugieren que el ocultamiento de su tumba es un acto divino destinado a evitar la idolatría. Moisés, líder extraordinario y profeta, podía haber sido objeto de veneración excesiva, y la tumba podría haberse convertido en un lugar de culto inapropiado. La fe debe estar centrada en Dios y no en seres humanos, por sublimes que estos sean. Deuteronomio 34 2.10 reafirma esta idea, recordándonos que nunca más se levantó en Israel profeta como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Otro ángulo de interpretación viene de textos apócrifos, y comentarios rabínicos que ahondan en la lucha espiritual que rodea la muerte de Moisés. En la carta de Judas 1:2.9 leemos sobre una disputa entre el arcángel Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, «El Señor te reprenda». Este pasaje abre una ventana hacia las batallas celestiales, y subraya la pureza y santidad que rodean al cuerpo del profeta, que no debía caer bajo influencia maligna ni quedar en manos humanas para fines inapropiados. El Midrash y otros escritos rabínicos expanden esta perspectiva, sugiriendo interpretaciones místicas y espirituales. Según estos textos, el cuerpo de Moisés sufrió una transformación, ascendiendo a los cielos o evaporándose de manera sobrenatural. Estos relatos subrayan la unión especial entre Moisés y la divinidad, su rol único como intermediario entre Dios y el pueblo de Israel, y la consagración de su ser más allá de la comprensión humana. Para algunos padres de la